Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Daitza Cortés. Usted está en la edición del martes y ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Jubilados, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y Ronald Vázquez, que nos acompaña hoy. Bienvenido. Saludos a Daitza, saludos a Johnny, saludos a todos los amigos y amigas de Radio Escucha. Adelante, Johnny. Gracias. Pues le diré que ayer fue un programa muy ilustrativo, muy interesante, con información nueva que nos trajo el compañero José Rivera, nuestro presidente de la Junta de Síndicos. Aquellos compañeros que no pudieron ver el programa por alguna razón, búsquenlo en nuestra página, Asociación de Jubilados, en Facebook, y lo encontrarán en todas nuestras plataformas. Les recuerdo a los compañeros que mañana es día de lucha. Mañana ni siquiera abrimos la oficina porque incluso los empleados están instruidos para que se presenten a la manifestación que vamos a llevar a cabo, el piquete, frente a la Junta de Control Fiscal a partir de las 10 de la mañana. Mañana es el día nuevamente. El jueves, les recuerdo a los compañeros del capítulo de Aguadilla que tenemos su asamblea de capítulo en el centro comunal del barrio Terranova de Quebradilla. Es fácil de llegar, accesándolo por la carretera número 2. Y si va de Arecibo hacia Quebradilla y llegó a la bandera de Isabela, se pasó. Ya lo sabe. Y si va de Aguadilla hacia Arecibo y llegó a la entrada del pueblo de Quebradilla, se pasó también, porque es que luego de subir la cuesta de Quebradilla, donde está la bandera, es en el primer semáforo a la derecha. Por ahí lo encuentran. Comenzaremos, como siempre, a las 10 de la mañana, pero a las 8 comenzaremos a servirle el desayuno, de modo que estemos listos y hayamos terminado a mediodía para ofrecerle el almuerzo. Estas asambleas están siendo muy concurridas debido a la inminencia de una solución o un desenlace, vamos a decir, sobre el futuro de nuestras pensiones, de manera que todos los compañeros de ese capítulo están convocados a asistir a la misma. Esta es la asamblea número 10 que llevamos a cabo en nuestros 11 capítulos. Solamente quedaría después el capítulo de San Juan, que próximamente la vamos a anunciar porque no tengo la fecha a mano. Así es que, compañeros, tenemos requiriendo de su comparecencia mañana a la manifestación de todos los miércoles, y los compañeros de Aguadilla pues a su asamblea, según le acabo de indicar. Sobre Luma, podemos decir que hoy, y nos duele tener que informar estas cosas, porque no las celebramos, no nos alegramos de que nuestros abonados se queden sin servicio y sufran las penurias que sufrimos todos cuando no tenemos electricidad. Hoy es un día de cerca de 90,000 abonados sin servicio, hace cerca de una hora solamente, y siguen dándonos explicaciones y siguen buscando las razones que no son y explicándolas como si fueran las que crean estos problemas. Y fundamentalmente el problema de Luma es su aparición en este país, donde no estaban preparados, donde fueron removidos todos los trabajadores con la experiencia, y eso lo decimos en cada uno de estos programas, y el pueblo está pagando las consecuencias en forma de un servicio deficiente, inestable y caro. Así las cosas, si esto no cambia o lo cambiamos nosotros, el pueblo, y no estoy hablando de las elecciones, que conste, es tirarse a la calle a reclamar la partida de esta mal llamada compañía de orden mundial, como nos la vendieron, de este fraude, de esta falsedad que se llama Luma. Y como si fuera poco, le venimos a hablar también del problema de generación
que eso en ocasiones también crea relevo de carga, apagones innecesarios. La unidad número 1 de Aguije, y yo la veo todos los días, veo las dos plantas, Costa Sur y Aguije, en el camino hacia la oficina, sigue fuera de servicio y debió haber entrado en julio de este año. O sea, agosto, septiembre, octubre, ya estamos en noviembre, hace 4 meses. La última información que obtuvimos fue que durante las pruebas a la ligera hubo unos problemas en el generador. Yo desearía saber, porque temo, saber que nos dijeran, pues mira, el problema se solucionó y no hubo daños mayores. Pero cuando en unas pruebas se alega que se dañó un equipo o que se laceró o que hubo problemas y a 4 meses de haber sucedido eso, todavía esa unidad no está en servicio, algo serio debe haber pasado. Y esto es importante por muchas razones. En primer lugar, es el equipo generatriz que es propiedad del pueblo. En segundo lugar, esas reparaciones son costosísimas y se pagan con la factura. Pero peor que esas dos razones es que si el trabajo no quedó bien hecho o hubo una negligencia durante las pruebas de arranque, ese equipo se podría destruir. Y entonces habría que volver a gastar todo el dinero e invertir todo el tiempo que tomó desarmar esa unidad, armarla, para ver qué daños hubo, para enviar las piezas a reconstrucción. Y a veces la salsa sale más cara que el pescado, como se dice en el argot pueblerino. Y tememos que algo así podría estar sucediendo con esa unidad número 1 de Aguije, que es una de las unidades más grande, porque solamente esa y la número 2 son de 450 megavatios. Y prescindir de ella por el hecho de que haya habido alguna mala operación o que se haya montado una pieza incorrectamente y se haya dañado, eso es responsabilidad del contratista, pero son costos adicionales para los abonados que somos nosotros. Y eso se paga en la tarifa. O sea que Luma y Genera nos cuestan unos 200 millones de dólares adicionales por el mal llamado honorario que se le paga a ellos por tratar de encargarse del sistema de transmisión y distribución y Genera sistemas de generación, que antes eso no se pagaba. Y entonces le estamos pagando a unas compañías que no están trabajando asertivamente porque no han demostrado que sepan lo que están haciendo, y encima de eso estamos pagando los costos de sus malas determinaciones. Sería bueno que el pueblo empezara a preguntarle a los funcionarios de la autoridad qué es lo que está pasando, por qué es que hay tantos apagones, por qué es que esas unidades no están en servicio, por qué se sacó la unidad número 5, 410 megavatios en la central Costa Sur a destiempo. Se sacó antes de que las piezas de la reparación estuvieran disponibles. Cuando llegaban ahora en el mes de octubre, que termina hoy, la sacaron en agosto. ¿Para qué? ¿Para crear esta situación? No lo creo. Un error de juicio podría ser. Para vender gas también podría ser. Gas natural, cogiendo la unidad 5 y 6 de San Juan. Todas esas interrogantes están sin contestar y solamente Fermín Fontanes, Pedro Pierluisi, Luma y Genera debieran producir las respuestas. Estoy seguro que nos van a producir las alternativas en cuanto a cómo reponer ese dinero, que no sea aumentando las tarifas. Y a eso no fue que vinieron, y para eso no fue que los trajeron, y eso no fue la información que nos dieron en su origen, y ahí están los resultados. Más adelante me gustaría continuar con otros temas, pero vamos con Ronald Vázquez en su primer turno. Adelante. Gracias, Johnny. Bueno, con referente al programa de ayer, muy importante la participación del compañero José Rivera, presidente de la Junta de Síndicos,
y como bien tú dices, Johnny, exhortamos a todos los compañeros que lo escuchen. El dinero está, siempre lo habíamos dicho, Jennifer González lo señaló, pero Jennifer lo quiere para pagarle a los bonistas, pero el dinero está, lo que necesitamos es que haya voluntad para que se respeten nuestras pensiones, nuestro sistema de retiro y las pensiones futuras. Así que los exhortamos a que todos los compañeros, a los que están y a los que no están, que se unan a que mantengamos nuestras manifestaciones en defensa de nuestras pensiones. Con referente a Luma, Luma es un desastre, ¿sabes? Hace como hora y media teníamos alrededor de 90,000 clientes sin servicio. Esta es la misma empresa que hace 6 días fue a la junta, presentó unos datos en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica diciendo que el promedio de horas sin servicios anuales por cliente era de 21.5 horas. Y yo ponía en duda ese número, y definitivamente hay que ponerlo en duda porque esto es diario y no tiene que llover. Esta es la misma empresa de calidad mundial que dijo al principio, cuando tomó el control del sistema de transmisión y distribución, que ellos estaban preparados hasta para un huracán tipo 2. Y ya ustedes saben lo que ha pasado este fin de semana con la lluvia. Y hoy, por lo menos hoy, aquí en mi área no ha llovido nada. O sea, ha sido un día caluroso, podríamos decir que un día caluroso. Sin embargo, tenemos 90,000 clientes sin servicio. Esto, si hubiese sido bajo el modelo público y con la política aquella de demonizar a la autoridad y demonizar la UTIER, esto ya hubiese sido primera plana en todos los periódicos, en los noticiarios. Estarían invitando al director ejecutivo y al presidente de la UTIER a Pelotamonga. Y bueno, la Comay estaría hablando de eso, pero como ya se cumplió Estarían pidiendo renuncias. Estarían pidiendo renuncias. Es culpa de la UTIER, de sus salarios, eso es un chorro de vago, pero como ya se cumplió la misión de privatizar y de entregárselo bajo un contrato de dominio a estas compañías, pues digo estas porque son dos, está Luma a nivel de transmisión y distribución y está Genera a nivel de generación, pues ahora pues todo como que pasa con ficha, como que ya no es tan importante. Ahora es más importante las acusaciones a Alicia y es más importante lo que dijo César Vázquez. Eso es primera plana. ¿Ves? La columna, lo que está ocurriendo con nuestra columna vertebral de desarrollo económico, que es nuestro sistema eléctrico, eso ya no es tan importante. Ya se lo robaron, eso ya está ahí. Y entonces tenemos a Víctor Pared citando, Víctor Pared, que es uno de los cómplices del desastre que tenemos aquí, porque no podemos olvidar que Víctor Pared fue presidente de la Comisión de Energía bajo la administración anterior en la Cámara de Representantes y fue uno de los que salió sonriente firmando la ley de transformación energética junto a Ricky Rosselló, Batia, Larissa Hammer, Cristian Sobrino, Edison Avilés, todos muy sonrientes. Víctor Pared fue uno de ellos. Pues Víctor Recuérdate, se te olvidaron las vistas oculares que hizo allá en Costa Sur, que no dejó entrar a los ingenieros ni a los jubilados de la vieja época que querían ayudarles. Exactamente, y si no me equivoco, Johnny estaba ahí. Sí, yo estaba allí. Por eso lo menciono, porque me acordé de él allí. Sí, eso es cierto, eso es así, prohibido olvidar. Pues Víctor Pared ahora en un ejercicio de yo te ayudo y tú me ayudas, está citando y que a Juan Saca a una reunión en su oficina para que le rinda cuenta de cómo va la transformación energética en su distrito. Claro, porque ya estamos entrando al proceso eleccionario. Muchos de estos políticos están corriendo asustados por todos los cambios que se puedan estar dando, que se puedan dar como resultado de las elecciones. Y ahora se quiere curar en salud. Y entonces yo le hago relaciones públicas a Juan Saca y Juan Saca me ayuda a mí dándome una entrevista como que estoy fiscalizando a Luma y así pues nos curamos en salud los dos. Pero esto todo es un aguaje. Esto todo es parte de la propaganda que nos están dando desde hace ya unas semanas atrás, que la propaganda a favor de Luma se ha acrecentado precisamente porque atacar a Luma implica atacar al gobierno presente, a tocar la figura de Pierluisi, porque son los que han mantenido y han defendido a Luma. Con referente a Genera, tengo que decir lo siguiente.
Hoy me llegó información de que los accidentes a nivel de generación son la orden del día. Y eso no sale a la luz pública. Dijimos aquí también que estos Perdóname, compañeros, Ronald, ¿qué tipo de accidente para que el pueblo entienda palabras mayores? aparentemente no son accidentes fatales, pero explosiones, contactos eléctricos, caídas, y entonces esto le tienen prohibido a los empleados hacer cualquier señalamiento. Incluso me llegó información de que tenían a 2 empleados nuevos, jóvenes, 20, 21 años, sin ninguna conciencia de salud y seguridad, puliendo material que contenía asbesto, sin protección de ningún tipo. Y el empleado de experiencia que les oriente sobre salud y seguridad, lo votan. A eso es efecto de la privatización, el deterioro de las condiciones de trabajo. Ese es uno de los efectos de la privatización. Otro punto que quería traer también es sobre el plan de ajuste de la deuda. Escuchando al compañero licenciado Rolando Emanueli, ya se han presentado diferentes objeciones con muchos argumentos, con argumentos muy sólidos y válidos, y ya la Junta de Control Fiscal cambió el plan de ajuste de la deuda y cambió el disclosure statement. O sea, que lo que se presentó hasta la semana pasada, ya eso cambió. Así que están bajo estudio, a ver qué es lo que está proponiendo ahora la Junta de Control, porque acuérdense que cualquier cambio que se haga incide en otras partes del plan de ajuste de la deuda y del disclosure statement. Así que, hablando del disclosure statement, el 14 de noviembre, que es martes, estaremos frente a la Corte Federal, allí manifestándonos, porque se va a estar discutiendo el disclosure statement y es importante que todos nos demos cita allí. Lo otro que tenía por aquí, antes de que se me pase, espérate que lo tenía por aquí. El estudio de Caballero Cueto, del profesor Caballero Cueto, que indica que de aprobarse este plan de ajuste de la deuda, tendría un impacto inmediato de alrededor de 180 empresas que se irían a la quiebra. Obviamente no todos los negocios tienen la capacidad de irse a la quiebra. Hay negocios que no tienen los medios para entrar en ese proceso y no establece si es para irse a la quiebra o cerrarían las puertas de inmediatamente, porque sabemos que hay negocios que existen hoy y mañana están cerrados. Pero lo que queremos decir es que es consistente con otros estudios que se han hecho, por ejemplo, el de Ramón Cao, el del doctor José Alameda. El de Ramón Cao dice que de aprobarse este plan de ajuste se perderían 75,000 empleos en los próximos 7 años. O sea, esto es un plan de ajuste de la deuda que no es viable, que no se puede aceptar y no se puede descartar que la quiebra quede desestimada y entonces la autoridad entre bajo un síndico. Miren, yo estuve escuchando al licenciado Emanueli en 2 ocasiones con relación al estudio del economista José Caraballo Cueto, que es de Calley, por cierto, es boricua. Y el estudio él lo presentó en español, porque lo hizo en español. Y él lo que buscó fue la información que está disponible para ofrecérsela en un conjunto a Supermercados Selecto, que fue la entidad que lo contrató. Y si bien es cierto que por lo menos 180 negocios desaparecerían, el licenciado Emanueli, en una segunda entrevista relacionada con eso, nos dice que esos 180 negocios desaparecerían, cejarían, pero más de 500 podrían acogerse a la protección de la ley de quiebra. O sea que estamos hablando de miles de negocios que se afectarían con el plan de ajuste de la deuda. El disclosure statement, ¿cómo se dice, verdad? Documento de divulgación. Exacto. Son cada vez más los acreedores que han presentado sus objeciones y como dice Ronald,
la Junta se ha visto obligada a recalibrar, en las palabras que ellos utilizan, el plan, o sea, a cambiar el plan, porque se han dado cuenta que la información que están trayendo los acreedores que no están de acuerdo con el plan es información que ellos no tomaron en cuenta al preparar el plan de ajuste de la deuda. Y toda esa información, incluida la que menciona el compañero con relación al jamón Cao, Alameda y ahora Caraballo Cueto, me parece que el economista Martínez, Heriberto Martínez, también ha hecho estudios y ha hecho muchas expresiones sobre el plan y ha hecho predicciones que le paran los pelos a cualquiera con relación a cómo quedaríamos. Son tantas y tantas que ciertamente ese plan de ajuste agoniza. Ese plan de ajuste que se presentó en septiembre de este año, que mal no recuerdo fue el 25, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en septiembre. Ese plan de ajuste agoniza y son capaces de a principio de año, como sucedió el año pasado, que el gobernador y quemó tu propio, y yo no creemos eso, cambió el plan. O sea, le pidió al tribunal o de alguna forma el plan se cambió y eso puede volver a suceder. Mientras tanto, Luma y Genera siguen temporeramente haciendo lo que están tratando de hacer, que es tratando de hacerse cargo del sistema eléctrico y de la generación, pero cobrando sus honorarios, porque hasta que no se establezca el plan de ajuste de la deuda, esos contratos no toman una vigencia definitiva. Y como nos decía el licenciado Emanuel en uno de sus programas, hay muchos acreedores no asegurados y asegurados que ahora preferirían la revocación de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Preferirían la asignación de un síndico, que fue lo que le explicamos hace unos días, donde la ley que crea promesa, la que crea a la Junta de Control Fiscal para acudir al tribunal y a la sala de la José Taylor Swain, que fue una designación que expeditamente se hizo para que ella atendiera ese caso, todo ese trabajo que se ha hecho, que ha costado cerca de 1.5 mil millones de dólares, 1,5 billones en estudios, en asesoría legal, en asesoría contable. Todo ese dinero que lo ha pagado el pueblo de Puerto Rico, lo hemos pagado nosotros, todo ese dinero se podría perder, porque entonces si se desestimara la quiebra, él nos explica que los acreedores tendrían que ir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan a solicitar la designación de un síndico para que se hiciera cargo de la deuda de la autoridad. Y ya por una parte los acreedores le han perdido el miedo a la asignación de un síndico, así como el pueblo también le ha perdido el miedo a un síndico, porque lo que nos decían en el origen paraba los pelos a cualquiera que no tuviera parado bien sobre sus pies, porque ellos podrían venir aquí y embargarlo todo y dejarnos sin autoridad de energía eléctrica. Y eso no es nada fácil, porque no estamos hablando de nada distinto a cuando un banco le ejecuta una casa a un cliente por la hipoteca atrasada, que tiene que hacerse cargo del mantenimiento de esa casa. Pues en el caso de una agencia de servicio tan esencial como este, esos acreedores tendrían que hacerse cargo de las operaciones del servicio de electricidad. Y ellos no están aquí para eso, ellos no vinieron a pasar trabajo, ellos lo que quieren es cobrar de la forma más fácil. De manera que no es que el síndico va a venir a coger la planta de San Juan y vendérsela a un cliente y la de Aguije a otro y así sucesivamente. Eso no es así, ni tampoco las líneas. O sea, que
ese síndico tendría que venir a hacerse cargo de la deuda de una forma más seria, se espera. Pero también les digo a los oyentes que ese síndico se nombraría a instancias de los acreedores. O sea que no, tampoco van a nombrar un jibarito que venga aquí a defender los intereses nuestros, sino de la misma forma que ellos se fueron a cabildear al Congreso, donde fueron designados todos esos 7 miembros de la Junta de Control Fiscal, así se van a ir a cabildear para que el juez a quien se le asigne ese caso designe un síndico del agrado de ellos. Y ese síndico no viene a trabajar para nosotros. Cierto es que no van a desmontar la autoridad, pero también es cierto que va a venir a ajustar las cuentas y no sabemos qué cosas van a salir más caras, si este plan de ajuste de la deuda o la disposición y la intervención de un síndico. Y un síndico pues se da a veces en la ausencia, en el vacío. No sé si recuerdan los oyentes cuando se hablaba de que los dirigentes del condominio Sol y Playa, de la Junta de Titulares, todos agajaron y se fueron porque el juez estuvo a punto de meter a la cárcel a una presidenta por desacato y nadie quería hacerse cargo. Y se empezó a hablar de que DACO podría designar un síndico, pues en este caso no sería DACO, sería el tribunal, pero es el tribunal local. O sea, que puede ser que toda esta empresa para la determinación de qué va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica esté a punto de concluir dependiendo de lo que la jueza diga, pero también puede ser dependiendo de lo que la jueza diga y la información que le lleve, que esto esté comenzando nuevamente. Y entonces no sería malo, pero lo peor sería que todos los recursos que se invirtieron al costo del bolsillo del pueblo de Puerto Rico se van a perder. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, que hay que estar bien atentos a esta situación y es por eso que es importante ir a manifestarnos y no solamente los jubilados y los trabajadores localizados, relocalizados, de momento no traigo la palabra, transferidos, ¿qué se dice? Sí, sí, transferido a otra agencia. Movilizado, es el pueblo, porque no solamente es un problema que tenemos nosotros con la disposición del dinero para nuestras pensiones, que como dijo José ayer, lo que falta es voluntad, porque el dinero está allí. No solamente es eso, es el futuro de la economía de este país, porque no sabemos en qué manos podría caer nuestro sistema eléctrico. Y es probable también, de los males del menor, que Luma y Genera hagan sus bártulos y se vayan también, porque puede venir una determinación donde ellos entiendan que no les es rentable, que no es negocio para ellos seguir ofreciendo tratando de ofrecer el servicio para el cual se le contrató, porque yo sigo sosteniendo que ellos no están dando ningún servicio aceptable. Y agajen y se vayan. Y tampoco pueden arrancar e irse y dejar el sistema en ascuas. Tiene que haber un proceso de transición que, según lo explicó el licenciado Emanueli, está contenido en el contrato. Ellos no se hicieron cargo del sistema de un día para otro, como nos hicieron hacer creer a nosotros. Ellos llegaron aquí un año antes del 21 de junio de 2021 y por ese año que estuvieron también nos cobraron. Y en el caso de Genera, también, al menos los administradores. Y mire lo que pasó con aquel señor Wayne Stensby, que nunca entendió a qué fue lo que vino aquí, fuera de a buscar chavos. Tuvo que irse. Tuvieron que traer a una persona que habla español y con lo que hace es que nos dice a nosotros o al pueblo las palabras que el pueblo quiere escuchar, pero no nos da soluciones tampoco, porque ese señor Juan Saca no sabe nada de electricidad. Él vino de Walmart, creo que fue. Así es que no sabemos, pero y no nos gustaría ser profetas del desastre, pero la información que tenemos es esa y toda convulsa entre sí. ¿Y qué va a pasar? Pues veremos, ciertamente. Ya no nos queda tiempo para más. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, Ronald Vázquez, y ya será hasta el próximo viernes con el favor de Dios. Y recuerden, mañana a las 10 de la mañana el piquete frente a la Junta de Control Fiscal en Atorrey. Que la pasen bien, linda tarde.